Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Los libros que nos hacen. Estamos aquí el día de hoy, mi compañero Ángel y su humilde servidor, para platicar de un nuevo libro. Nuevo para este podcast, Sí, y digamos que ya un clásico, ¿no? un clásico, ¿no? Tiene sus años y pues no solo sus historias dentro de la propia novela, sino dentro de los múltiples ensayos, reflexiones, incluso hay una película, hay bastante que un pequeño ensayo, novela, desprende, ¿no? en demasía. Y en efecto me refiero a Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Sí, yo creo que es uno de estos libros transformadores de la literatura en español, mundial, ¿no? Incluso, de la literatura mexicana, marcado muchísimo, pues, una época, un antes y después, tiene demasiadas referencias. Creo que realmente es una obra muy, muy interesante, con muchos niveles de lectura, con muchas formas de acercarse. Eh, el autor también me parece que es formidable, es un genio, no solo a nivel literatura, sino, pues no sé si sabías que él era también fotógrafo, Sí. ¿no? Un apasionado de la fotografía y que tiene gran material fotográfico. Realmente, de estas personas que son, pues, de estudio, ¿no? Y que dan orgullo también de ver cómo son reconocidos afuera, ¿no? Por muchas otros genios, otras personas del ámbito, y que sea mexicano. Y que Sí. realmente da orgullo, ¿no? Que tengamos este tipo de personajes. Y bueno, pues Pedro Páramo es una obra magistral. Que ahorita me estabas comentando fuera del aire, ¿no? Sí. Suscríbanse para nuestro material que hay Para el exclusivo. OnlyFans. No, no es cierto, no tenemos todavía. Todavía no. Pero me estabas diciendo que Tenoch Huerta justo está Sí, están trabajando. produciendo Netflix. Hace poquito, un par de semanas, salieron unas imágenes de Netflix produciendo, no sé si será serie o película, pero de Pedro Páramo, siendo Tenoch Huerta el protagonista. Órale, Entonces, pues ha de estar interesante, ¿no? Esperemos porque es una obra compleja, ¿no? Para llevar a una narrativa audiovisual me parece que es difícil, pero creo que se puede quedar algo interesante, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver. Sí, completamente. Entonces, justo hoy quiero llevar un poco el episodio a través de este realismo mágico. El realismo mágico y elementos que son visualizados simbólicamente y significativamente dentro de la obra Pedro Páramo. Así que pues se va a poner bastante bueno. Quisiera también compartirte un poco mi experiencia, compartirles, queridos escuchas, mi experiencia sobre este autor, este texto. Ya lo mencioné en el episodio pasado, cuando estudié en la secundaria, el nombre de la misma llevaba el nombre del autor que hoy presentamos, Juan Rulfo. Y pues allí digamos que parte del programa era de lectura en español, las clases de español, era leer textos, entre ellos estaba uno de Juan Rulfo, quizá de los más famosos, o no sé si sea el más famoso, El Llano en Llamas, el cual no leí, debo decir que no leí en ese momento, y que posteriormente al pasar los años, ¿no? Unos 3, 4 años después, cuando entré a la universidad, un día en la biblioteca, mientras revisaba cosas libros de la carrera, encontré este pequeño librito, ¿no? Que decía Pedro Páramo. O sea, Y no te dejaron Pedro Páramo en la secu. no me lo dejaron. A mí sí, era como parte de estos libros del De los programa, obligatorios. ¿no? De introducción a la literatura mexicana. Me parece que era difícil para la secu. Sí, O sea, me parece que es un libro que es complicado, pero está bien para entrarle, ¿no? Justo es lo que iba a mencionar, porque aunque es cortito, sí tiene una lectura que puede ser profunda, ¿no? Que nos puede llevar al análisis, la reflexión. Y
Y de hecho, aunque lo leí ya en mi fase universitaria, pues debo decir o sea, me pareció interesante, todo muy, muy, muy bonito, pero no es la misma profundidad que tal vez le daría en este momento, ¿no? Claro. Creo que eso es algo que también vale la pena. Entonces, quiero compartirles un poquito nada más sobre el autor, muy breve para que lo tengamos presente. Y esto más que otra cosa, que sea una formalidad y de recordar quién fue Juan Rulfo, si bien ya mencionamos como datos representativos y muy bien ubicados del autor, hablar de la fotografía o de su trabajo fotográfico también me remonta pues al trabajo de Manuel Álvarez Bravo, ¿no? El cazador de nubes, una fotografía Sí. muy, muy bonita, que justo pues cuando yo era adolescente veía ese tipo de fotografías, la viga con un gondolero, ¿no? Pasando en Sí. en la lanza, y que pues tú lo veías en el metro. Yo lo veía de niño adolescente en los logotipos del metro de la Ciudad de México, pero nunca te imaginabas que eso era un canal en realidad, ¿no? Y verlo a través de la fotografía, pues es como mirar otra realidad. Sí. Y eso es lo que me parece maravilloso y es la propuesta del día de hoy, ¿no? Mirar otra Sí, realidad. buenísimo. Pero bueno, ¿quién fue Juan Rulfo? Pensemos que Juan Rulfo pues, nació en mayo de 1917, jalisciense. Como escritor, se apropió de las experiencias que desgarran el precario orden familiar, la guerra, el despojo, la orfandad y de su religión de origen, cuyo entorno inmediato fue el de las haciendas y el campo destruido por la violencia de la revolución y la cristiandad. Sin embargo, la verdadera vida de Juan Rulfo está en su obra. El autor fue esencialmente un orfebre que permitió a la literatura remontarse a dimensiones inéditas para su época. Una pequeña rúbrica, ¿no? Para entender un poquito el contexto, ¿no? Que veremos que es revolucionario y que se manifiesta en la obra Pedro Páramo, ¿no? Sí. Digamos también las imágenes o los ecosistemas de las haciendas, ¿no? Hablar como de los pueblos, ¿no? Que es lo que refleja justo Pedro Páramo. Sí. Y ahora, para adentrarme un poquito a esta historia, sin darles spoilers, ¿no? Porque aunque a mí me encanta dar spoilers, pero no me gusta que me los den, entonces, pues bueno, son las ironías de la vida. Quiero comenzar porque estoy seguro que muchos de ustedes o bien han escuchado el nombre Pedro Páramo o al autor, o ya lo han leído, ¿no? O lo leyeron hace muchos años, ¿no? En su adolescencia, juventud, y quisiera saber qué recuerdan, o si ya lo leyeron y no tienen muy clara la historia, o si la tienen bastante clara. Este episodio también es una invitación a darle una relectura, justo haciendo el contraste entre esas primeras inmersiones de sus textos adolescentes o juventud temprana, ¿no? Y ahora en su juventud de apogeo, lo vuelvan a releer. Y quienes no lo han leído, justo es también una exhortación a que conozcan esta obra, que es muy breve, es un texto relativamente corto, pero bastante profundo. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué recuerdas o qué te pareció más significativo o simbólico de este texto, Pedro Páramo? Pues mira, yo una cosa que recuerdo, o más que recuerdo, sino lo traigo de hace no mucho tiempo, he estado yo estudiando como parte de mi profesión, de lo que hacemos, muchas cosas relacionadas al copywriting, ¿no? Que es esta escritura persuasiva para publicidad, bueno, no tiene que ver mucho con la escritura narrativa, ¿no? Es distinto. Pero hay una persona con la que me he formado, Toro Patrón se llama, es un chavo muy bueno, me parece, para el tema de copy. Y él me gusta que no es como de estos gurús de marketing que solo te habla de cosas gringas, sino él nos ponía como ejemplo Pedro Páramo y la escritura de Juan Rulfo en la forma en cómo poner las ideas en palabras, o cómo hacer que cuando estás leyendo algo, lo pone como un ejemplo para estos temas de publicidad, pero él decía, es que en este tipo de lectura, Pedro Páramo, Juan Rulfo hace mucho una investigación muy profunda
del entorno a donde está escribiendo, ¿no? Entonces dice, cuando tú ves o lees Pedro Páramo, de repente sale el personaje del tartamudo y lo estás leyendo y te está sonando el tartamudo ahí en ta, 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 ta. O sea, la lectura, esta forma de trasladar las palabras y que te lleve como a la mente lo que estás leyendo, creo que es algo bien difícil de lograr. Muchas veces se recurre a un montón de cuestiones narrativas que es como complejo llegar, ¿no? Y él tiene esta cosa de los lugares, ¿no? Cuando describe Comala, el calor, la sensación, te hace sentir lo que estás leyendo, ¿no? Entonces algo que recupero más allá de la historia, como esta voz, esta forma de escribir que te hace conectar muchísimo con la historia, ¿no? Las descripciones, que te hace literalmente adentrarte a lo que estás viviendo, ¿no? De la historia creo que es un tanto compleja que sí te puedes llegar a perder. Los tiempos, el pasado, presente. Si no estás concentrado en ello, pues se te va la onda. Creo que es algo que pasa mucho cuando uno le empieza a leer en la secu, en la prepa. Sí. Que se te va la onda porque es como complejo. Son cosas que tal vez no habías experimentado en una lectura. Eso es lo primero que recuerdo de la obra. Cuando la empecé a leer, decía, ¿qué está pasando? O sea, tenía que regresar y tenía que volver a ir. Pero ahora que lo veo con estos otros ojos, como más de aplicarlo a esta como otra fase, veo la riqueza que tiene en la narrativa esta forma de escribir que tenía Juan Rulfo, ¿no? Sí. Que eso es lo primero en lo que me trae como pensar en estas descripciones que te adentran a la lectura, ¿no? Sí, bastante bien, muy interesante tu retrospectiva. Y esa pregunta también va para ustedes, queridos escuchas, justo porque es una obra que me compleja y simple al mismo tiempo. Es decir, trasladando también mi perspectiva respecto a lo que despertaba en mí cuando la leí, sin duda, el tema del pueblo fantasma, sí, ¿no? fue algo que llamó mi atención, sí, ¿no? Y solo mencionaré eso. Si quieren indagar más, de verdad que vale la pena leer este texto. Pero ahora que le doy una releída, o sea, también me daba cuenta que mucha dentro de la estructura narrativa, secuencias, para mí era borrosa, ¿no? Tuve que hacer como una revisión, encontrar nuevos elementos para poder recordar un poco como la premisa o la historia, la cual es muy simple, ¿no? Pedro Páramo trata de el protagonista, ¿no? Que se llama Juan Preciado, y que le hace una promesa a su madre, ¿no? La promesa de ir a visitar a su padre, Pedro Páramo, a su pueblo, ¿no? Natal, que se llama Comala. Y la madre está en su lecho de muerte, entonces Juan Preciado viaja al pueblo y es donde comienza la aventura. De pronto uno se sumerge en la historia donde es el mismo Juan Preciado el que va narrando, va teniendo las experiencias con distintos personajes que se vuelven significativos, ¿no? El tartamudo, el arriero, ¿no? Las mujeres que lo conocen, el padre, ¿no? Rentería. Y de pronto se vuelve la narrativa en torno a Pedro Páramo, sí, ¿no? Y uno pues dice que está pasando. Es una figura pesada. Es una figura pesada porque tiene una efigie, ¿no? Es una efigie dentro de todo el pueblo y los personajes y lo que estos vivieron en torno a lo que para Pedro Páramo era significativo y las secuelas, ¿no? En torno a las siguientes generaciones. Salen por ahí otros hijos de Pedro Páramo y bueno, la historia es entretenida. Sí. La narrativa podríamos volverla así de simple, entre comillas, pero justo en pensar en los elementos, en viajar a Comala, ¿no? En escuchar cómo el tartamudo habla, cómo se expresa, cómo el padre Rentería de pronto no quiere santificar, ¿no? Por los crímenes cometidos o los pecados llevados a cabo y a través del soborno, ¿no? Termina cediendo. Es también la clara crítica a la religión, ¿no? De esta retrospectiva que leíamos al inicio, los personajes que viven como deambulantes y que se vuelve también un reflejo de la soledad de los mismos, de la frustración de no alcanzar aquello que se desea y de vivir casi como un alma en pena, ¿no? Podríamos utilizar la metáfora que bien va.
y que son elementos muy, muy, muy emblemáticos de lo que mencionábamos al inicio, el realismo mágico, ¿no? Esta capacidad de materializar, reflejar y simbolizar, en este caso a través de la narrativa textual, eh, una realidad que hasta cierto punto es surrealista, ¿no? Y yo recuerdo en mis épocas de preparatoriano, ¿no? Le preguntaba a mi profesor de oratoria, ¿por qué surrealismo mexicano, ¿no? Hablando, por ejemplo, bien se vale decirlo sobre Pedro Páramo, pero también de Los Olvidados, tal vez de Luis Buñuelo, una gran cantidad de historias, ¿no? Si más bien parece la realidad, ¿no? Si lo Sí. vemos por encima, pues nos está contando cómo un personaje viaja a su pueblo natal y se encuentra con todos los problemas que dejó su padre, ¿no? Que falleció, y decimos, pues eso es algo Lo de normal, ¿no? diario. Es lo de diario, ¿no? Es problemas familiares, ¿no? Sí. Peleas por el terreno, por las tierras, ¿no? En fin de año. Sí, sí. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero la magia está en estos simbolismos, Sí. en hablar de la ausencia, de las penurias, de la frustración, de cómo la soledad está allí reflejada, de cómo se hace una crítica a la religión que termina siendo siempre sublevada por el dinero, ¿no? La manipulación, el soborno. Y ejemplos hay bastantes, ¿no? Sí. Quiero dejarlo hasta aquí, justo para que sea más bien una introducción que sirva como un exhorto, ¿no? A que ustedes hagan esta lectura, estas reflexiones, que nos digan qué otros elementos pueden visualizar, ¿no? Si bien hemos hablado de la frustración, de la soledad, de qué pasa cuando no se alcanza eso más anhelado, de qué sentido tiene nuestra vida cuando lo que nos interesa desaparece, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Porque creo que sí vale la pena y sí nos da la obra para hacer una gran cantidad de reflexiones, incluso desde el propio sentido de la vida, ¿no? Sí. ¿Qué le da sentido a lo que hago? ¿Y qué pasa si eso que creo que le da sentido se desmorona, desaparece? ¿Y hacia dónde dirijo entonces mis acciones? Sí, completamente. Sí, creo que es una obra muy profunda que tiene como pues todos estos niveles, igual que nuestro episodio anterior de que uno le puede escarbar demasiado, o sea, puedes llegar a niveles que nunca te habías cuestionado, y que justo tiene esta capacidad de la historia, el cómo lo narra, irle encontrando en el momento en el que estés de tu vida, no solo de edad, sino de estado de ánimo, de cualquier libro, pero particularmente puedes encontrarle muchísimas cosas. Y también creo que tiene este toque que es, como decías, como muy, muy mexicano. O sea, representa como estas cosas que tú dices, pues es que es lo normal, ¿no? De aquí de México. Sí, así sí, es, ¿no? yo siento que lo refleja y también manifiesta esta, vamos a llamarle dualidad, pero al mismo tiempo una especie de complejidad o simbiosis de la vida-muerte, ¿no? Entonces, porque cuando hablamos de cierre, de ciclos, de procesos, terminar una relación o incluso la propia separación de la familia a través de independizarse o de que nuestros ancestros, pues de alguna manera terminan su camino, ¿no? en este sendero y trascienden, ¿no? Porque pues todo lo que está anclado a la vida irrevocablemente está anclado a la muerte, ¿no? Es una condición orgánica, natural. Sí. Y pocas veces se toma como en un sentido significativo, incluso de enaltecer, ¿no? Sin que esto parezca algo como religioso, podríamos decirlo, ¿no? O tampoco en un sentido de afición, fanatismo, ¿no? Que no sea fanatismo, porque la propia muerte tiene un aspecto pues de vida, ¿no? Y así como lo menciona Clarisa Pinkola en Mujeres que corren con lobos, el ciclo ya no se vuelve solo muerte-vida, ¿no? Sino estamos hablando de vida, muerte, vida, ¿no? Cuando algo muere, irrevocablemente tiene un aspecto de que es el nacimiento, ¿no? El término de una relación, ¿no? Con una pareja laboral o con la familia, pues es el nacimiento, ¿no? De otra dinámica, de otra relación.
Entonces, creo que también en nada sutilmente está muy marcado el tema de la muerte, ¿no? Y la simbiosis con la vida. Sí, y si hay algo mexicano es la relación con la muerte, ¿no? Pero bueno, aquí concluimos nuestro episodio de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Cuéntenos si han leído esta historia, esta gran historia. Si no la han leído, pues es una gran invitación a que lo hagan. Recuerden, estamos en Spotify como Los Libros que nos hacen. Síganos también en TikTok, en Instagram, como Los Libros Podcast. Ahí vamos a estar recibiendo comentarios, cualquier invitación a participar en otros espacios. Si quieren recomendarnos libros, también por favor háganlo. Así que los esperamos por acá y muchísimas gracias por escucharnos.